significa el anunciado, el anunciado, el anunciado, así literalmente significa el anunciado. Entonces, esto nos habla de algo muy importante y de algo asombroso en cuanto a la vida de Jesús, porque Jesús fue anunciado que iba a nacer miles de años antes de su nacimiento. Eso es extraordinario, porque ningún ser humano se le ha anunciado que el día y la fecha de su nacimiento con tanta anticipación. El único que la Biblia nos habla de esto es de Jesús. Por eso se le llama Jesús el Mesías, porque Jesús fue anunciado. Jesús fue anunciado por profetas desde miles o de cientos de años antes que naciera Jesús. Y en muchos documentos, no tan solo en la Biblia, sino en los documentos que existen, por ejemplo, en los rollos, en los famosos rollos del Mar Muerto, se encuentra realmente escrito cómo es que de una forma detallada nos da los antecedentes de que cómo iba a nacer Jesús. Incluso a cientos de años antes nos dicen el lugar exacto donde iba a nacer Jesús, nos dice la forma cómo iba a nacer. O sea, es tan extraordinario este hecho que nos mencionan los escritos, cómo iba a nacer, cómo iba a ser la forma que iba a nacer Jesús. Nos da también el tiempo exacto que iba a nacer Jesús el Salvador. Nos da también cuál sería el nombre de su mamá, ¿verdad? Ahora nosotros lo sabemos, 2000 años después sabemos la historia, que su mamá era María, pero años antes de que él naciera, cientos de años antes, ya se sabía cuál iba a ser el nombre de la mamá del Señor Jesús. Nos dan datos, y en la Biblia encontramos, y en los escritos de los hebreos encontramos cómo iba a ser su infancia de Jesús, cómo iba a ser su juventud, qué enseñanzas iba a enseñar Jesús, cómo iba a ser su carácter, cómo iba a predicar, cómo nos dice el profeta Isaías 750 años antes de que esto sucediera, nos da una descripción detallada de cómo iba a ser rechazado Jesús cuando él estuviera en esta tierra, y cómo también Isaías nos da detalles exactos de la muerte y resurrección de Jesucristo. El salmista también nos da detalles de cómo Jesús iba a resucitar. Y esto, hermanos, está escrito cientos de años antes de que esto sucediera. Esto es algo increíble, por eso es que se le llama Jesús el Mesías, Jesús el anunciado. Para nadie era un secreto de que iba a venir un Salvador. De hecho, los judíos estaban esperando un Salvador, solo que ellos se equivocaron, y hasta ahora siguen equivocados, porque ellos pensaban que el Salvador significaba solamente salvarlos de un gobierno tirano. Nunca leyeron y nunca han entendido la palabra de Dios, que el Salvador significa salvarnos de algo más terrible, de la muerte eterna, del infierno. Y a eso vino Jesús con anunciación anticipada, para que nosotros no ignoremos que Cristo está con nosotros. Aleluya, hermanos. Imagínense, ¿quién usted me podrá decir, quién podría asegurar su nacimiento con tanta anticipación como 700, 800 años antes? ¿Quién? Ni los grandes líderes que usted me pueda mencionar, por ejemplo, ni Buda, el líder del budismo, ni Mahoma, el líder del islamismo. Ninguno de ellos se profetizó con tanta anticipación su nacimiento, su carácter, su vida, su predicación, como Jesucristo.
Jesucristo es el único líder, el único personaje que se ha profetizado con tanta anticipación su nacimiento y su muerte. Y la Biblia, este libro que usted tiene, la Biblia nos da específicamente, claramente, los datos, los antecedentes de cómo es que Jesús había sido ya anunciado desde miles. Ahora que estamos en este año, en este siglo XXI, ya vemos entonces la historia como de miles de años Dios nos ha dado y nos ha dejado el conocimiento para nosotros recibir a Jesús el Mesías, a Jesús el anunciado que está con nosotros en esta hora. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesús en esta hora? Y esto es algo muy importante para que nosotros hermanos, no ignoremos que Jesús viene, que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya, hermanos. La historia nos muestra que no hay otro libro, hermanos, no hay otro libro más exacto que la palabra de Dios, que ha pasado por miles de años, que antes que nosotros naciéramos, en este libro se cuenta la historia de toda la humanidad, y que en las páginas de este libro, desde el Génesis, se profetiza que iba a nacer un Salvador, y ese Salvador se llamaría Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Por eso este libro ha sido atacado de una manera tremenda. Ha sido difamado. Mucha gente dice, bueno, fueron escritos de hombres. Bueno, este es un libro simplemente de historias, muy bonito. Bueno, este libro simplemente es un libro más de los millones de libros que hay en el mundo. Déjenme decirle, este es un libro especial, porque este es la palabra de Dios, el cual nos da y nos anuncia el nacimiento y la obra y la resurrección de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya, hermanos. Solo la Biblia nos hace llegar a una conclusión. Solo este libro nos hace llegar a esta conclusión, en qué Dios creemos. No en un Dios que se apareció, o en un Dios que simplemente lo podemos ejemplificar como un ídolo, sino que creemos en un Dios que es el principio y el final de todas las cosas. Creemos en un Dios que vive y reina para siempre. Creemos en un Dios que nos dijo que su Hijo Jesucristo es anunciado por nosotros, para que nosotros le creamos y que tengamos confianza en que Él un día estaremos con Él en el reino de los cielos. ¿Cuántos creen esto, hermanos, en el nombre del Señor? Amén, hermanos. Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Acompáñenme rápidamente, porque 750 años aproximadamente antes de que todo esto aconteciera, Isaías nos refleja realmente cómo Dios nos dice esta verdad tan extraordinaria de parte de Dios. Isaías capítulo 44, versículo número 6. Vaya anotando estas citas, hermanos, porque este mensaje es tan interesante, que yo quisiera que todos repasaran este mensaje en horas, en días, cuando usted se encuentre deprimido, cuando usted se encuentre con una situación que no sepa qué hacer. Déjame decirle, Jesús el anunciado, Jesús el Mesías, ha sido anunciado para que usted crea que Dios existe, crea que Dios está con nosotros y crea que Dios es real. Isaías 44, versículo 6 al versículo 8 dice: así dice Jehová, Rey de ¿quién? De Israel. Amén, hermanos. ¿Para cuántos Dios es el Rey de Israel, hermanos? Es nuestro Rey, porque ahora nosotros somos el Israel espiritual. Y dice así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios, no hay ningún Dios. Crea, hermanos, que Dios y la palabra de Dios nos dice que solamente hay un Dios, y ese Dios adoramos en esta mañana. Por eso vino usted aquí, para adorarle y bendecirle con todo el corazón. Aleluya, hermanos. En el versículo 7 dice: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde el que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Jesús iba a ser anunciado. Jesús iba a ser anunciado, que iba a venir al mundo. Y dice el versículo número 8: no temáis ni os amedrentéis,
no te lo hizo oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, y no hay fuerte, no conozco ¿qué? Ninguno. Yo, dice el Señor, te lo hice oír desde la antigüedad. Yo te dije que iba a nacer un Jesús. Yo te dije que iba a nacer mi hijo, y te lo especifiqué y te lo mostré en esta Biblia para que tú no tengas excusa de decir, no conocí a Dios. Jamás a mí me dijeron, déjame decirte, este libro es el que te abre las páginas de este libro y te dice, Dios te lo dejó escrito aquí, que Jesús el anunciado es para nosotros, para que lo recibamos, para que nosotros lo adoremos y para que nosotros creamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Que no cometamos el mismo error del pueblo judío. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Que se les anunció su Mesías, que se les anunció su Jesús, pero ellos, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 versículo 12, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no pusieron atención a las palabras de Dios. Hoy, 2000 años después, más de 2000 años después, nos dice a la iglesia, Jesús es el anunciado. Todavía te estoy anunciando que Jesús viene pronto, que Jesús viene en las nubes, así que no vas a tener ninguna excusa de decir, yo no lo conocí, no me dijeron a mí. Jesús es el anunciado para que le creamos con todo el corazón. Amén, hermanos. El Dios de la Biblia nos desafía a todos los que en esta hora podemos creer en un Dios y los que nos ponemos a atrever a ponernos en la historia humana, decir ¿quién se ha hablado en toda la historia de la humanidad? ¿Quién se ha hablado más que sino del nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque la Biblia, esta información nos da, este libro bendito de parte de Dios. La Biblia nos da esta información de cómo se formaron las naciones, cuál fue el origen de las familias, cuál fue el origen de los lenguajes, cuál fue el origen de todo lo que existe en esta tierra. La información que nos da es la Biblia, en este libro bendito del nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. La Biblia nos demuestra que Jesús es el Dios, el Hijo de Dios encarnado. Y la Biblia nos muestra desde hace 2000 años que fue muerto por nuestros pecados. La Biblia nos dice que Él fue muerto por nosotros y que Él iba a venir a morir en nuestro lugar. Y ahorita podríamos nosotros argumentar o podríamos nosotros preguntar, pero ¿no podría ser esto mera coincidencia? Que alguien escribió allá en el tiempo antiguo y de pura casualidad, de chiripa, como a veces dicen alguien, de chiripa, ahí le atinaron que iban a ser Jesús. Esto no puede ser una casualidad, mi querido hermano, porque Isaías no conoció a Jesús. Isaías estaba profetizando 750 años antes de que naciera Jesús. El rey David estaba profetizando 850 años desde que sucediera esto. Incluso el libro de los Génesis está profetizado 4000 años antes y ya Jesús estaba mencionado en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Josué está presente Jesús. Déjeme decirle, en toda la historia de la humanidad Jesús está mencionado y está anunciado. No puede ser ninguna casualidad. No puede ser ningún accidente, porque Jesús quiere que lo conozcamos, Jesús quiere que lo estudiemos, Jesús quiere que aprendamos que Él es el principio y el final. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Diga su nombre. De hecho, existen más de 333 profecías que hablan de la venida del Mesías, que hablan de la venida del anunciado. Del anunciado que sería el Salvador del mundo, y todas perfectamente, si las podemos nosotros comparar, todas exactamente comparten una verdad, que Jesús fue anunciado más que todos los seres humanos que hay en esta humanidad. Vamos a ver un tipo de las profecías que podemos solamente estudiar. Simplemente vamos a ver unas cuantas. Y la primera profecía que nos muestra acerca
de que Jesús iba a venir a nacer y cómo es que Jesús iba a venir a sufrir. No es que iba a venir como rey, como lo esperaban los judíos, y que iba a venir un caballo blanco, iba a derrocar la tiranía del gobierno que oprimía al pueblo judío, sino que Jesús ya había sido anunciado que Jesús iba a sufrir. Y Isaías nos lo muestra. Usted se conoce ese capítulo famoso en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Ahí nos dice detalladamente lo que iba a ser, cómo iba a hacer su vida de este Jesús, el anunciado. Ya había Dios anunciado al pueblo lo que iba a hacer Jesús. Y esto lo leía el pueblo de Israel, lo leían en las sinagogas, lo leían. De hecho, si se acuerdan en el pasaje cuando Felipe, el Espíritu Santo le dice a Felipe que se juntara con un carruaje a donde iba un eunuco, un hombre negro que era etíope y que estaba leyendo precisamente este capítulo que usted va a leer en esta hora, estos versículos que usted va a leer en este momento. Pero el etíope no sabía, el eunuco no sabía nada, no entendía lo que estaba leyendo. Y es que esto nos muestra, hermanos, que cuando tú vienes a la Biblia y la puedes leer simplemente por leerla, y hay mucha gente que dice que ha leído la Biblia del principio y al fin, pero no le ha entendido porque su vida no ha cambiado. Hermanos, la Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y verdad. ¿Cuánto creen eso? La palabra de Dios no es simplemente un libro como cualquiera que tiene letritas, y hay muchos que se aburren porque no tienen dibujitos, y yo quisiera que tuviera dibujitos, yo quisiera que tuviera algún chistecito por acá. No, tiene letras. Pero déjame decirte que cuando tú la abres, esta palabra, y cuando el Espíritu de Dios está contigo, y cuando el Espíritu viene sobre ti, esta palabra se hace vida, y tú comes esa palabra, y tu espíritu come esta palabra, y tu espíritu que está dentro de ti vive, porque anhela escuchar y comer la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Y Dios le dice a través del profeta Isaías, escuche, 750 años antes, cómo iba a venir y cómo tendría que venir y sufrir. En el capítulo número 53, versículo número 3, dice la palabra de Dios de esta manera, el versículo número 5. Isaías declara y dice, despreciado y desechado entre los hombres. No iba a ser un líder popular, no iba a ser un Jesús que lo iban a reconocer en todas partes. No, iba a ser despreciado e iba a ser desechado entre los hombres. Y vimos ciertamente, hermanos, hoy que nosotros estamos 2000 años, más de 2000 años después, nosotros vimos y corroboramos que esto es cierto. Sucedió en la historia. Jesús fue despreciado incluso por uno de sus mejores amigos, que se llamó Judas. Judas fue uno de sus mejores amigos, que estuvo con él, que vivió con él. Los historiadores dicen que fue contemporáneo a él, que desde chico Judas estuvo con él, con Jesús. Pero Jesús fue despreciado por sus amigos. Pedro lo despreció. Lo desecharon su propio pueblo. No le reconocieron. Desechado entre los hombres, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y eso es lo que pasó realmente. Fue un hombre, el Hijo de Dios fue despreciado, menospreciado y no le estimaron. Incluso su propio pueblo lo quería matar. Y un día les dice Jesús, ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué me odian tanto? Si yo les digo la verdad, y por decirles la verdad, ¿me odian? Y es que los fariseos y su pueblo odiaban a Jesús porque les tocaba la llaga de su pecado. Hoy es lo mismo, sigue siendo lo mismo. Jesús es menospreciado. Jesús simplemente no le estimamos. Si nosotros como cristianos le estimáramos y no le menospreciáramos, hermanos, lo más importante que tendríamos que hacer los domingos, hoy en la mañana, es venirle a darle la gloria al Señor. Pero seguimos menospreciándole, no le seguimos estimando como debe de ser.
Y eso está escrito desde hace más de 2750 años. Dice el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Ya se profetizaba que Jesús iba a llevar toda nuestra rebelión. Esa rebelión que tenemos contra Dios, Jesús lo iba a llevar, iba a ser herido por esas rebeliones. Jesús no fue un rebelde, nosotros somos los rebeldes. Y Jesús llevó nuestra rebeldía en la cruz. Iba a ser molido en la cruz del Calvario. Iba a ser molido por nuestros pecados. Literalmente, esa palabra molido era literalmente como molían el olivo, el grano del olivo para poder generar aceite. Lo machacaban, lo molían ese grano de olivo hasta quitar la pulpa y todo y sacar el aceite que ellos necesitaban. Jesús fue así, molido, machacado por nosotros, para que nosotros encontráramos salvación. Y dice la palabra de Dios que Isaías profetizaba y decía: y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados en el nombre de Jesús. ¿Cómo no? Jesús, el Mesías, merece un aplauso, porque Él ha sido en esta hora. No, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y ahora nosotros somos curados de nuestra enfermedad, de nuestra lepra espiritual, y ahora tenemos un asiento, un lugar en el reino de los cielos. Aleluya, hermanos. Aleluya. La palabra de Dios dice que Jesús es el Mesías que tenía que venir a reinar. Los judíos chocaron con esta idea. Los judíos no aceptaban esto porque ellos entendían que el Mesías tendría que venir a reinar en un caballo blanco y darles a todos un reino grande. Jamás entendieron los judíos que el Mesías tenía que venir a sufrir, que el Mesías tenía que venir a vivir de una vida de menosprecio por cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos muestra cómo cuando la Virgen María y José llegan a ese pueblo llamado Belén, no había ni lugar para ellos, no había ningún mesón. La palabra mesón es como un lugar donde habitar, donde descansar, como si fuera un hotel en nuestros tiempos. No había. Alguien ahí se acordó y dijo: pues ahí tengo un pesebre donde están las vacas, donde estaban los puercos, donde estaban las ovejas, donde estaba todo horrible, todo sucio. Y ahí nació el Rey y el Salvador del mundo. Fue menospreciado. La palabra de Dios nos dice que en ese mes, en el mes que nació Jesús, era un frío tremendo. No es que haya nacido como nosotros hoy lo conocemos en el 25 de septiembre, no. La Biblia nos habla que el Señor Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta del Tisri, se celebra en el calendario hebreo en el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre y a principios de octubre. Entonces, y allá en las tierras de Israel, estos meses es un día muy frío. Imagínense cómo nació Jesús, en un pesebre, sin cosas de alguna manera higiénicas, y con un frío tremendo. Y Dios permitió que naciese así su Hijo para enseñarnos que Él tiene la autoridad sobre todos nosotros. Que si Jesús nació de esta manera, cuánto más hoy nosotros podemos reconocerle que la gloria y la honra es para nuestro Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Le dan un aplauso al Señor y dígale: gracias, Señor Jesús. Gracias, porque así lo han anunciado. Lo anunciaste así. La segunda profecía que podemos ver, cómo nos muestra 700 años antes de que esto sucediera, y en el libro de Isaías, ahí donde está, en el capítulo número 7, en el versículo número 14, ahí nos muestra la palabra de Dios, la profecía de cómo iba a suceder todo esto, cómo iba a suceder esta profecía. Isaías capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios de esta manera: por tanto, escuche,
como Isaías 750 años antes decía: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, diga conmigo, he aquí una virgen, que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel. Vea cómo Isaías da perfectamente que iba a nacer el Hijo de Dios de una virgen. Y se iba a llamar su nombre Emmanuel, que la palabra Emmanuel significa Dios ahora va a estar con nosotros. Esto Isaías lo dijo o lo profetizó 750 años antes que sucediera. Es increíble. Y en Mateo capítulo número 1, si usted va conmigo, en Mateo capítulo número 1 se lleva a cabo esta profecía, se realiza, y dice en Mateo 750 años después de que Isaías lo dijo, en el capítulo número 1 de Mateo, en el versículo número 18, ahí usted ve cómo se realiza esta profecía. Y dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando, diga conmigo, estando desposada, ¿qué? María. Eso es un dato muy importante, porque aquí muchos piensan que no, bueno, es que Jesús nació de María y José. Entonces, ¿quién es la mamá de Jesús? María. ¿Y quién es el papá de Jesús? Pues José. ¿Por qué? Porque eran un matrimonio y estaban ahí. Pero vea cómo Jesús nos dice, cómo la Biblia nos dice que estando desposada María. La palabra desposada es que todavía no estaban juntos, todavía no eran marido y mujer. Estando soltera María, estando comprometida, ya había ahí palabras de compromiso con José, pero todavía no vivían juntos, todavía no tenían relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales se consumaban hasta el matrimonio. Entonces dice el versículo 18: estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pasando él esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz, escuche lo que decía el profeta Isaías, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese, escuche lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, recuerda ahí, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vea cómo la palabra de Dios nos muestra literalmente cómo es que Jesús había sido anunciado, y perfectamente en el libro de Mateo se cumple esta profecía, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora usted me preguntará: pero ¿cómo puede ser que una virgen va a concebir si no tiene relaciones sexuales? Y esto es muy importante porque muchas veces se nos ha enseñado que las relaciones sexuales y más que nada los judíos, los israelitas pensaban que esto era un tabú, ellos lo tenían como tabú y decían que el sexo era malo, que tener relaciones sexuales era malo. Entonces, pero ¿cómo es que iba a concebir una virgen un hijo? La Biblia nos muestra esta mañana que Dios nos enseña perfectamente que el hombre nos muestra cómo Dios, cuando se concibe una vida, el hombre es el que tiene la semilla para depositarla en el vientre de la mujer. La Biblia nos muestra esta verdad en cuanto a la pareja en el matrimonio.
el hombre tiene que depositar la semilla, que se llama semilla o semen, esa es la derivación de la semilla, esperma, y la deposita en el óvulo de la mujer y se genera ahí una vida. Pero ¿qué pasó con la Virgen María? ¿Quién depositó la semilla? Bueno, la semilla no tenía que ser de José, porque José era un ser humano. Y este ser humano tenía pecado. Y el ser que iba a nacer en el vientre de María tenía que nacer santo. Entonces la semilla la depositó el Espíritu Santo. Esa semilla depositada en el vientre de María iba a germinar, iba a ser gestado Jesucristo, pero en santidad. Por eso dice la palabra de Dios que había concebido y se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es muy importante que nosotros lo conocésemos o lo tengamos enterado, porque muchos de nosotros pensamos que el sexo es malo. Déjeme decirle que en Hebreos capítulo 13, en el versículo 4 dice: honroso sea en todos en el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. El sexo en el matrimonio es limpio y es santo delante de Dios. El sexo fuera del matrimonio está siendo un fornicario y está siendo un adúltero. Y por ser un fornicario y un adúltero, dice la palabra de Dios, te juzgará el Señor. Hoy tenemos que saber eso delante de Dios. Que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que tener como honroso el sexo en el matrimonio. Y hoy mujeres y hombres tienen que tener ese honroso como honroso esa relación sexual, pero dentro del matrimonio. Si tú tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, la Biblia te llama, eres un adúltero o eres un fornicario. Y por todo esto te juzgará Dios. Entonces, ¿cómo podía la Virgen dar a luz siendo virgen? La Biblia nos da la respuesta en el libro de Levítico, capítulo 17. Escuche cómo rápidamente lo vamos a tratar de explicar. Y en el libro de Levítico, capítulo número 17, nos muestra que dice la palabra de Dios de esta manera. Levítico 17, versículo número 11. Y nos dice de esta manera: porque la vida de la carne en la sangre está. Diga conmigo: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Déjame decirle, el libro de Levítico se escribió más de 800 años antes de que se conociese que en la sangre había vida. ¿Cómo sabía Moisés, que escribió el libro de Levítico, que por la sangre corría vida y en la sangre está la vida? ¿Quién le dijo a Moisés? Tenía que ser inspiración del Espíritu Santo. Porque hasta nuestros días, en 1860 se descubre que efectivamente en la sangre hay vida. Y por eso existían las transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque antes de 1860 se morían. ¿Por qué? Porque nadie sabía que la sangre tenía vida. Pero hasta nuestro tiempo, cientos de años antes, Moisés lo declaraba, que la vida de la carne la vida de la carne es la sangre. La sangre tiene vida ahí. Entonces, en Génesis capítulo número 3, veamos esta verdad espiritual, porque en Génesis capítulo 3, años más atrás todavía, estamos hablando aquí de ya miles de años más atrás, Génesis, también Moisés nos muestra en el capítulo número 3, en el versículo número 15, una profecía antigua. Pero vean lo que Dios, cómo va uniendo la palabra de Dios tan fresca como el día de hoy. Y dice en Génesis capítulo 3, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es este ti? Pues es Satanás, ¿correcto?
se está profetizando ahí que Dios iba a poner enemistad, es decir, iban a ser enemigos, pero fervientes, enemigos aférrimos ahí, entre la simiente de Satanás y la mujer. Porque escuchen lo que dice el versículo 15. Dice, entre tu simiente y la simiente de ¿quién? Suya. Entonces todos los hijos que iban a nacer de la simiente, la semilla, esa palabra simiente es la semilla del esperma del hombre, y que iban a ser del esperma de la mujer, iban a ser hijos de Dios. Pero también había otra clase de gente que iba a ser de la simiente de Satanás. Y iban a tener una guerra, los hijos de Dios con los hijos de Satanás. Y déjenme decirle espiritualmente, hoy se está dando esto. Hoy, cuando tú vienes a Cristo Jesús y cuando tú, por eso se le llama el nuevo nacimiento. Porque cuando tú no naces de Cristo Jesús, cuando tú no naces del Espíritu, tú sigues siendo de la simiente de Satanás. No sé si me vayan entendiendo, sígame con cuidado. Pero cuando tú vienes con Cristo Jesús y cuando le das tu corazón, se produce un nuevo nacimiento. Significa que la semilla, Dios la pone en tu corazón y ahora se produce un nuevo hombre. He aquí dice la palabra de Dios, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Naces de nuevo y ahora eres un hijo de Dios. Pero siempre vas a tener enemistad con los hijos de Satanás y con los hijos de Dios. Y siempre va a haber guerras. Por eso tenemos guerras, por eso tenemos tantas dificultades para venir a la iglesia, porque siempre hay. No falta la persona que dice, ay, ya te vas a la iglesia, ay, ya te vas a empinar, ay, sí, como si fueras muy cristianito, ay, aleluyita, y se burlan. Porque tú has nacido nuevo, eres diferente, eres de la simiente de Jesús. Pero la simiente de la mujer, la simiente de Satanás siempre va a estar ahí, tomando enemistad entre cada uno de los hijos de Dios. Por eso dice, escuche, la simiente de la mujer le va a herir en la cabeza, ¿verdad? Esta simiente, dice, te herirá ¿en dónde? En la cabeza. Diga conmigo, los hijos de Dios tenemos el poder para herir en la cabeza ¿a quién? A Satanás. Amén. Otra vez, los hijos de Dios, repítalo conmigo, los hijos de Dios tenemos el poder de herir en la cabeza ¿a quién? A Satanás. Pero vea esta revelación. Dice, y después, pero tú le herirás ¿en dónde? En el carcañal. ¿Qué significa eso? Siempre ahí va a estar el pecado. Siempre ahí. Haga de cuenta que está una piedrita en su zapato en el carcañal. ¿Cómo se siente? ¡Ay! Me lastima. Porque siempre va a haber una lucha entre el pecado y la santidad. Quiere tu espíritu escuchar la verdad y tu carne no. Y ahí está la piedrita en el carcañal. Y no quiero ir. Y no, ya para qué. Mejor me enfrío. Y mejor me voy. Y mejor hago esto. Y mejor. Y ahí está. Y esa es la lucha que va a haber entre estas dos simientes. Pero déjame decirte que Dios te dice, tú tienes el poder para derrotar a esa serpiente y pegarle y herirla en la cabeza en el nombre de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya, hermanos. Entonces la semilla que fue puesta en el vientre de María era una semilla no de varón, no era la de José. La sangre de José no entró al vientre de María, no, sino fue la sangre de Dios. ¿La semilla de quién? De Dios. Y por eso es que cuando nació Jesús, la Virgen concibió, la Virgen María. De hecho la palabra María es la palabra Miriam. Para que nosotros tengamos entendido esto, no hay que la Virgen Lupita, ni la Virgen de la Macarena, ni la Virgen de la Concepción. No, esos son nombres que se le atribuyeron paganos, no sé de dónde lo sacaron. La Biblia dice que la Virgen se llamaba Miriam, María, que es traducido Miriam, realmente en hebreo. Entonces, la Virgen María
fue desposada, el Espíritu Santo vino y puso la semilla en su vientre, y ahora la Virgen dio a luz, concibió a Dios. Solamente un milagro de Dios puede ser que una virgen dé a luz un ser que era totalmente diferente, que era 100% humano porque iban a ser de un vientre, pero la semilla venía del Dios de dioses y Señor de señores. También era santo el ser que iban a ser. Por eso se le llamará Emmanuel, que significa Dios ahora encarnado y estando viviendo entre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor si es que lo entendió. Si usted dice, bueno, es que no le entendí, pues escuche la predicación después y yo creo que sí le va a entender, no sé, en otro día. Pero gracias a Dios porque podemos ver cómo María no solamente fue el vaso que Dios utilizó para que su hijo Jesús naciera, ¿verdad? José no intervino en nada, no tuvo que ver en nada. Simplemente la Biblia dice que después de que Jesús nació, entonces sí José vino y tuvo relaciones con María, ¿verdad? Y ahí sí nacieron sus otros hermanos de Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia nos dice que el ser que iba a nacer era un ser santo y iba a ser llamado el Hijo de Dios. El título se le dio el Hijo de Dios. De hecho, en el libro de los Salmos, si usted lo va rápidamente al capítulo número 2, ahí también está la profecía de cómo David profetiza y cómo es que se le iba a dar este título. Capítulo 2 del libro de los Salmos, versículo número 7, dice de esta manera: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo. ¿Quién yo? Yo Jehová, yo el Señor, yo el Dios poderoso, te engendré. ¿Quién? Él puso la semilla en el vientre de María. Y la Biblia nos anuncia cientos de años antes que Jesús nacería de una virgen. Por eso es que los judíos se ponían locos. ¿Cómo? Es increíble. No puede ser. ¿Cómo es que nacería de una virgen? Si una virgen no puede concebir. Pero para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Aleluya, hermanos. Denle un aplauso al Señor en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La tercera profecía nos muestra cómo es que nos dice desde antes, cómo Jesús se nos anuncia desde 600 años antes. En Miqueas, capítulo número 5, versículo número 2, nos dice perfectamente el lugar, escuche, el lugar exacto en donde iba a nacer Jesús. ¿Cuántos años? 600 años antes. Imagínense, ¿quién en su santo juicio puede decir, de aquí a 600 años van a nacer un niño llamado Sergio en la ciudad de Little Rock o en la ciudad de México? Yo no sé. 600 años. ¿Alguien se imagina lo que va a pasar en 600 años? No. Pues Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo, el profeta Miqueas lo profetizó en el capítulo número 5. Vaya rápidamente. En el capítulo número 5, versículo número 2, dice así la palabra de Dios. Miqueas, ya saben por dónde está Miqueas, ¿verdad? Ando ahí viendo ahí unos despistados. Casi a la mitad de la Biblia, hermanos. Casi a la mitad, despuesito, a ver, déjenme ver, de Amós, de los profetas menores. Miqueas, es decir, para que Miqueas busque Miqueas, ¿ok? ¿Está bien, hermanos? ¿Sí, Miqueas? Ok. Miqueas 5, versículo 2. ¿Están aquí, hermanos? Sí. Dice la palabra de Dios, capítulo número 5, versículo 2. Dice, pero tú, vean cómo este profeta señala exactamente el lugar exacto donde iba a nacer Jesús. Y dice la Biblia, dice, pero tú, Belén Efrata, diga conmigo, Belén. La palabra Efrata significa insignificante. Era un pueblo rascuacho que iba a ser. Pero vea, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las naciones de Judá.
Pues de algo insignificante de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días ¿de qué? De la eternidad. Increíble cómo Miqueas dice, allí en un lugar, ni siquiera se había poblado Belén, ni siquiera sabían que se iba a llamar Belén, pero dice el nombre, en ese lugar llamado Belén, insignificante. Ahora, es muy importante estudiar la palabra Belén. Diga conmigo Belén, porque es bien importante. Fíjese, la palabra Belén quiere decir casa de pan. Casa de pan. Entonces, el profeta está señalando que en la casa de pan iba a nacer el Señor de Israel. No es casualidad que Jesús dijo en el libro de Juan que Jesús era el pan ¿de qué? De vida. Dice la palabra de Dios que Él dijo, yo soy el pan de vida, y que si de mí comieres jamás tendrás hambre. Yo soy el maná del cielo que vino a vosotros para que me comáis. Los judíos se volvieron locos a esto porque dijeron, ay, ¿cómo quieres que te comamos? ¿Quieres caníbal o quieres hacernos caníbales? No, Él estaba hablando de su palabra, que Él es la palabra, que Él es el pan de vida. Y eso es lo que tu espíritu y mi espíritu ahorita están hambrientos. Por eso es que cantamos, tengo hambre de ti y sed. Alguien nos escucha cantar eso y dice, ay, pues están hambrientos, hay que darles una limosna para que comen una hamburguesa o algo. No estamos hablando de papas fritas o de hamburguesas. Estamos hablando que mi espíritu necesita el pan de vida, que es la palabra de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén, hermanos. Por eso estamos aquí. Tu carne se ve gordita, cachetón, así, regordete, muy coloradón. Pero déjame decir, tu espíritu está flaco, está muriendo. Por eso es que Jesús dijo, vengan al pan de vida. Yo he nacido en Belén, ciudad de pan, ciudad donde hay pan. Aquí en la iglesia hay pan. El pan de vida, que nos da a nuestro espíritu vida y vivifica nuestra alma en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Jesús nos está diciendo, ¿tienes hambre? Ven, aquí está, aquí es Belén, el pan, la ciudad del pan, la casa del pan. Aquí está la casa del pan. ¿Para qué? Porque Jesús se muestra como el pan de vida, que es la respuesta a todos nuestros problemas. Él vino a nacer en esta casa de pan para resolver los problemas, para tener la respuesta a los problemas de soledad. ¿Alguien se siente solo? Aquí está el pan. Acá está el pan de vida. ¿Alguien se siente vacío? Venga, Jesús dice, no necesitas tener esa vaciedad en tu corazón, en tu espíritu. Ven y come de mí. Y la mayor hipocresía que podemos nosotros experimentar hoy, que aquí esté una mesa. Imagínense, por favor. Imagínense que aquí hay una mesa grandota aquí con los mejores lechones espirituales. Ahí hay una carne asada riquísima, un ribeye, no sé, camarones. ¿Quién les gustan las langostas? Hay unos postres tremendos. Y la mayor de las hipocresías es que tú vengas y te vayas hambriento. Dice el Señor, estás en la casa de pan y no vienes a comer, y vayas con tus mismos vacíos. Jesús es la respuesta para lo que tengamos. Jesús es el alimento para nuestro espíritu que se siente con depresión, con neurosis, con preocupaciones. Dios dice, ven y cómeme. Jesús dijo, mis palabras son pan de vida, son espíritu y dan vida. Y dan vida. Necesitamos comer este pan todos los días. ¿Cuántos creen en el nombre del Señor esto, hermanos? ¿Cuántos creen que necesitamos comer esto? Por eso venimos a la iglesia, ¿verdad? No estamos contando chistes, no me estoy tratando de divertir o de demostrar nada. Estamos simplemente comiendo este pan que fue enviado del cielo para nosotros, y estamos en la casa de pan.
en Belén en esta hora. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Amén, hermanos. Qué interesante, me encanta cómo es que profetas del Antiguo Testamento mencionan el lugar exacto donde iba a nacer Jesús. Ahora también en la cuarta profecía mencionan profetas por ejemplo, como David en el Salmo 22:1 menciona, y este salmo es tremendo, vaya rápidamente, menciona a David, porque acuérdense que David tuvo los 3 ministerios que ningún hombre otra vez se ha dado. David fue profeta, David fue sacerdote y David fue rey. Ningún ser humano, por eso es que a David se le llama o se le muestra como el hombre conforme al corazón de Dios. Sí, usted me va a decir, pero fue adúltero. Sí, porque era hombre, tenía defectos, pero es el único hombre que se le ha otorgado 3 ministerios a la misma vez: sacerdote, profeta y rey. Ninguno se ha levantado así como David. Y David profetizó en el Salmo 22, una profecía que bueno, estamos hablando aquí de otra vez más de 800 años, realmente, 800 años antes que sucediera esto. Y en el capítulo 22, David, inspirado por el Espíritu Santo, expresa la forma como Jesús iba a morir, cuando ni siquiera se conocía o ni se sabía realmente lo que iba a pasar 800 años después de que dijo estas palabras David. Esto nosotros nos enseña cómo el Espíritu Santo está en cada una de estas personas, y que gente que diga que fue un libro simplemente escrito por hombres, pues dígame de qué clase de hombres fueron estos, porque ¿cómo es posible que un hombre viviendo 800 años antes puede dar en el clavo perfectamente cómo iba a ser la forma en que Jesús iba a morir? En el capítulo número 22 realmente está realmente cómo iba a morir Jesús. Y escuchen lo que dice capítulo 22. Si no lo había leído, remárquelo ahí. Y dice, empieza David diciendo las mismas palabras que Jesús iba a repetir 800 años después en la cruz del Calvario. Acuérdense que Jesús, estando en la cruz del Calvario y en lo más tremendo de su agonía, expresó estas palabras que David escribió muchísimos años antes. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el libro de Mateo, Jesús expresa y dice, Dios mío, lama sabachthani, que significa lo mismo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Perfectamente coincide David 800 años más y Jesús en la cruz del Calvario. Imagínense qué increíble. Iba a ser desamparado el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Dios mismo decía aquel predicador famoso, Charles Spurgeon, ¿cómo puede ser posible que Dios se separe del mismo Dios? Es algo que no lo podemos entender, no lo podemos comprender con nuestro cerebrito tan pequeño a la mente tan grande de Dios. Pero iba a suceder. Y David lo sabía cuando expresó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Perfectamente sabía David que Jesús iba a ser desamparado por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque en el momento, dice la palabra de Dios, en que Jesús exclamó estando en la cruz del Calvario esas palabras, Elí, lama sabachthani, se oscureció, vino unas tinieblas tremendas. En toda la tierra dice la palabra de Dios, se hicieron tinieblas, porque el Hijo de Dios estaba cargando el pecado de todos nosotros. Porque el Hijo de Dios se hacía pecado por nosotros. Y Dios, que es santo, el Padre que es santo, no tiene nada que ver con el pecado. Por eso es que Dios volteaba su rostro hacia su Hijo. Y cuando su Hijo veía que Dios mismo, el Padre, volteaba su rostro, Él exclamó, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Y la respuesta era, porque tú estás cargando el pecado de toda la humanidad. El pecado de Sergio, el pecado de todos los que estamos aquí. Porque la paga del pecado tenía que ser la muerte. Y Dios tenía que desencadenar toda su ira santa sobre su Hijo. Eso fue una de las demostraciones más grandes de un Dios vivo. Acuérdense de la analogía que Dios nos presenta en la muerte en la historia de Abraham, cuando Abraham lleva a su hijo Isaac. Esa es una analogía de lo que iba a pasar miles de años, cientos de años más después de cuando nacía Jesús. Abraham representa a Dios, Isaac representa a Jesús. Abraham lleva a Isaac a sacrificar y dice que cuando estaba a punto de empuñar el puñal que tenía en su mano, penetrar en el corazón de Isaac, un ángel detuvo su mano y le dijo: no lo hagas, ahora sabe Dios lo que hay en tu corazón. Eso iba a pasar cientos de años después, pero ahora a Jesús nadie lo iba a defender. Ahora Él iba a ser sacrificado, muerto por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Por eso el profeta Isaías dice: y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Hoy Dios te anuncia: mi Hijo Jesús murió en la cruz del Calvario, y no fue simplemente porque pasara la historia o porque wow, qué bonita historia de la cruz. No, fue un hecho horrible, fue un hecho que Dios mismo, la tierra misma tuvo que se cubrió por tinieblas, porque el Hijo de Dios estaba siendo muerto por nuestros pecados. Y David lo sabía. Y escuchen lo que dice el capítulo número 22, el versículo 14, porque no solo nos dice la forma de la muerte que iba a experimentar Jesús, sino que también el salmista nos dice que lo que Jesús iba a sentir, escuche, lo que Jesús iba a sentir en el momento que iba a estar en la cruz. ¿Cómo el salmista sabía perfectamente lo que iba a sentir Jesús ahí en la cruz? Y vea lo que dice el versículo 14. Escuche, vea, léanlo por favor con cuidadito. Y dice: he sido derramado como ¿qué? Como aguas. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, como todos los que los crucificaban les rompían las piernas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las piernas que soportaban el cuerpo, pues ya no lo podían soportar. Entonces ellos morían de asfixia, porque tenían que morir rápido, porque llegaba el día sábado, ¿verdad? El famoso sabbat para los judíos. Entonces, no, tenía que llegar el sabbat. Entonces tenían que matar a los crucificados. Pero a Jesús no acuérdense que el soldado quería ir a pegar en las piernas, pero no, le dijo, un soldado dijo: no, ya está muerto, ya no necesitan pegar en las piernas. Entonces el soldado dice: bueno, vamos a ver si está muerto, y llevó su lanza, ¿se acuerdan? Y metió su lanza en el costado de Jesús. Y la Biblia dice exactamente, ¿qué salió del costado de Jesús? Agua con sangre. Y aquí David dice: he sido derramado como agua. Perfectamente David sabía lo que estaba sufriendo Jesús, o lo que iba a experimentar. Vean cómo dice en el versículo 14. Dice: y todos mis huesos se descoyuntaron. Y vean la revelación más extraordinaria que David dice desde hace 900 años antes de que esto sucediera. Dice: mi corazón fue como cera. Y es una pregunta que muchos ya lo hemos estudiado aquí en esta iglesia. La pregunta es: ¿de qué murió Jesús? Muchos dicen: bueno, ¿cómo que de qué murió? Pues si murió crucificado, si murió de dolor, si murió... No. Jesús murió, y nos lo da a saber David
900 años antes. Su corazón de Jesús, dice, fue como cera, derritiéndose en medio de ¿qué? De mis entrañas. Es decir, el corazón de Jesús literalmente dentro, antes que su cuerpo, el corazón de Jesús estalló y se derritió como cera. ¿Por qué? Por el pecado de todos nosotros. Literalmente su corazón estalló. ¡Pah! Su corazón humano se derritió como cera por amor a todos nosotros. Porque Él en ese momento estaba cargando el castigo y el pecado de todos nosotros. Él en ese momento, dice la palabra de Dios, que Él, su muerte, cuando Él expiró, en tus manos encomiendo el Espíritu, su corazón, ¡pum!, explotó. Aunque su cuerpo todavía se veía como un guiñapo ahí, pero su corazón ya estaba derretido como la cera. Esto nos lo dice el libro de Salmos, el salmista David. Vea cómo dice que su corazón fue derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. El versículo 16 nos da otros datos muy importantes y nos dice David: porque los perros me han rodeado. ¿Quién eran los perros? Los que estaban ahí, los sacerdotes burlándose, los soldados burlándose. Y vea lo que nos dice: los perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Gente que le decía: crucifíquenlo, mátenlo, con tanto odio, hermanos. No sé si alguno de nosotros pudiésemos ver ese cuadro de un crucificado y no tuviéramos un poquito de compasión y decir: ya, déjenlo. Pero la gente no. La gente que estaba ahí en ese momento, dice la palabra de Dios, que le gritaba más: crucifíquenlo, mátenlo, mátenlo. Para ellos era un deleite en ellos, porque había pecado en su corazón. Y dice la palabra de David, que dice el versículo número 16: porque perros me rodearon, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esa palabra horadaron es: hicieron hoyos en mis manos y en mis pies. ¿Cómo sabía David la forma en que lo iban a matar? Si la crucifixión fueron apenas 200 años antes de Jesucristo, que los griegos y que los espartacos inventaron esa forma de muerte para un ser humano, la crucifixión. Pero David lo sabía 800 años antes de que sucediera. Que Jesús, a las manos de Jesús las iban a horadar, las iban a poner hoyos. Horadaron mis manos y mis pies. Dice: contar puedo todos mis huesos. Es decir, vea su cuerpo cómo estaba, de tanto latigazo, de tantas cosas que le hacían. Ya se veían los huesos, la carne se abría y los huesos se abrieron, dice la palabra de Dios: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Porque era un espectáculo. Versículo número 18: repartieron entre sí mis vestidos. David profetiza lo que sucedió en la cruz del Calvario 800 años después, cómo los soldados empezaron a echar suerte a ver quién se quedaba con el manto de Jesús. Dice el versículo 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron ¿qué? Suertes. La muerte de Cristo no fue un show. Si tú piensas que la muerte de Cristo simplemente fue para quedar en la historia, déjame decirte, estás equivocado. La muerte de Cristo fue para que nosotros vivamos eternamente en el reino de los cielos y para tener un lugar dentro de la eternidad con Cristo Jesús, el Señor nuestro. No fue un chiste. Y muchos lo tomamos así, como chiste. Ay, sí, murió Jesús, qué bueno. Mira mi crucifijo, hasta traigo aquí colgado mi crucifijo.
Si tú valoraras el crucifijo que traes colgado, no debes de traerlo aquí, debes de traerlo en tu corazón. Dentro del corazón, decirle: Señor, yo merecía morir, yo merecía ser castigado, pero gracias, Señor, porque tú tomaste mi lugar y ahora puedo vivir eternamente porque creo en ti y en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Aleluya. El Padre abandonó en ese momento a Jesús. Por eso él exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Y esto lo sabían los judíos, y esto lo sabía el pueblo de Dios. En Juan capítulo número 5, si usted me acompaña rápidamente, Jesús se los habló. Jesús les dijo, como a nosotros nos está diciendo hoy, hermano, como a ti que estás abriendo la Biblia ahorita y estás siendo testigo de lo que Dios te está diciendo. Por eso es que cada uno, cuando lleguemos delante de Dios, no va a haber ninguna excusa que le digas: ay, Señor, yo no supe, no me explicaron tu palabra, yo nunca leí la Biblia, yo nunca hice esto. Dios te dice: yo te enseñé y te denuncié de mi Hijo Jesús. En Juan capítulo número 5, versículo 39, Jesús les dice a esta gente escriba, estas gentes fariseos, estas gentes que realmente se creían que sabían todo el Antiguo Testamento. Jesús les dice en el versículo número 39 de Juan 5, y les dice de esta manera: señores, escudriñen las Escrituras. ¿Qué significa la palabra escudriñar? La palabra escudriñar significa rásquenle. No nada más vayas allá a tu casa: ya leí un salmo, ya leí un texto y hasta me dormí. Ahí estoy roncando. No, escudriña. Ráscale a la palabra de Dios. Hoy es increíble que estamos más pegados en el teléfono, estamos más pegados en tu Facebook, ahí tanto, que no podemos escudriñar. ¿Qué significa la palabra escudriñar? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significa que Jesús vino a morir por mí? No sabemos. Nos conformamos en saber: sí, Jesús existe, sí, yo voy a la iglesia, yo voy acá, y criticamos: no, pues allá están mal, acá están mal, pero no te dedicas en escudriñar la Biblia. Y viene gente y te engaña, y viene gente y te dice algo: sí, lo creo. Y viene un testigo de Jehová, y hasta el testigo de Jehová te puede convencer más. ¿Por qué? Porque te sacan textos. Ellos sí, te sacan textos y te sacan esto, aunque son textos fuera del contexto, pero te sacan textos y tú te pones a dudar: sí, a lo mejor no estoy bien allí en casa de oración, porque a lo mejor no me están enseñando bien, pero mejor me voy con los testigos. Y gente es engañada porque no escudriñamos. El culto que debe de ver más gente, el discipulado. ¿Dónde está la gente? Para enseñarse a predicar, para enseñarse a trazar bien la palabra de Dios, enseñarnos. El Espíritu Santo nos quiere enseñar para que no nos perdamos. La Biblia dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo fui un estudiante de la escuela, hermanos, y si yo no estudiaba y no pasaba un examen, no me daban mi título. Y me quemé las pestañas, me quemé mi tiempo, esfuerzo ahí preparando exámenes, porque tenía yo que pasar un examen para que me dieran un título. Dime tú, ¿cuántas veces te has desvelado por estudiar la palabra de Dios? Menospreciamos la palabra de Dios. Que me predique el pastor al fin, que sí, que escudriñe para que me dé mi comida bien desmenuzada. Y Dios dice: escudriña. Dios le dijo a los fariseos: escudriñar las sagradas escrituras, porque a vosotros, escuche, versículo 39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? ¿Te parece que en ellas tenéis la vida eterna? ¿Sí? Eso te parece, ¿verdad? Sí, la Biblia, sí, ay, qué bonita Biblia, sí, voy a leerla. ¿Te parece que en ella tendréis la vida eterna? Pero dice la palabra de Dios: ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, que Jesús fue anunciado desde antes de la fundación del mundo. Que Jesús murió por ti, que Jesús quiere salvarte, que Jesús es la respuesta a todos tus problemas, que Jesús es la respuesta a tus problemas económicos, a tus problemas de toda índole que tú quieras, que Jesús es la respuesta para esta humanidad,
que Jesús no quiere que estemos leprosos espiritualmente, que Jesús está dispuesto a sanarnos y está dispuesto a darnos una vida y vida en abundancia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estas escrituras son las que dan testimonio de ¿quién? De Jesús. Escuche lo que dice Lucas rápidamente. Váyase a Lucas capítulo número 24. Rápidamente vaya. Si ve a alguien durmiendo, denle un codazo y dile: no te duermas, ahorita aguanta un poquito más. Lucas capítulo número 24. Lucas capítulo 24 dice la palabra de Dios de esta manera. Versículo 25. 24, versículo 25 dice: y entonces Él les dijo, vea cómo Jesús les dice, y dice: oh insensatos. Aquí ya Jesús se enojó, ¿verdad? Pero vean lo que dice. Jesús les dice, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas que habían dicho. Sabían perfectamente lo que los profetas habían dicho, pero Jesús les dice: insensatos para creer. ¿Por qué no le crees a Isaías? ¿Por qué no le crees a David si lo tenían como gran líder? ¿Por qué no le crees a Moisés? ¿Por qué no le creen a los profetas, a Miqueas, a Oseas? ¿Por qué no le creen? Porque son insensatos de corazón, dice. No era necesario, el versículo 26 dice: no era necesario que el Hijo del Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando, diga conmigo, y comenzando desde Moisés. ¿Desde dónde? Desde el libro de Génesis, diga conmigo, desde el libro de Génesis y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de el Mesías, el anunciado, decía. Es lo mismo que estamos haciendo hoy. Te estoy diciendo, y Dios, el Espíritu Santo nos está enseñando y te está demostrando a través de la Biblia que Jesús existe, que la muerte de Jesús no fue un chiste, que Jesús vive. Y todavía Jesús, mire, esto pasó con los dos caminantes de Maús que iban ahí con él. Todavía les dice Jesús, les dice insensatos a estos dos porque eran sus discípulos y no le reconocieron. Esto sucedió después de que Jesús murió y resucitó. Estos iban ahí todos descabizbajos. Ay, ya nadie me quiere, ya se murió Jesús, ya esto. Con muchos de nosotros a veces estamos así. ¿Por qué estás así, hermano? Ay, tengo problemas, ay, esto. Ay, pero está Jesús contigo. Ay, sí, es que ya mejor me enfrié, ya me estoy enfriando, ya me voy. ¡Ay! Jesús se acerca y le dice a los caminantes: ¿Qué onda con ustedes, chavos? No, pues, que no sabes lo que pasó. No sé, dígame. Se hizo como que no sabe. No, es que Jesús se murió, nuestro Jesús se murió y todo. Y les dice estas palabras: son insensatos y tardos de corazón. ¿Que no estuve con ustedes? ¿Que no vivieron conmigo? ¿Que no estuvieron 3 años y medio conmigo? Yo creo que Jesús los quería agarrar del cuello y les decía: ¡ay! Pero lo maravilloso que Jesús nos enseña es que dice que después, comenzando a estos dos discípulos, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, otra vez, les enseñaba todo lo que decían las escrituras acerca de él. ¿Usted cree que Dios o que Jesús no nos quiere agarrar del cuello? ¡Ay, Sergio! ¡Ay! ¡No entiende! Pero hoy el Espíritu Santo está con nosotros, Jesús está ahí y nos enseña y nos dice: mira, sé cómo eres, pero quiero declararte otra vez, comenzando desde Génesis, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, lo que las escrituras dicen de mí. Porque Jesús nos dice: un día, Sergio, vas a estar paradito conmigo de frente y no vas a tener ninguna excusa de decirme: yo no te conocí, Señor. Yo te declaré, yo te enseñé. En Juan capítulo 8, ahí sígale más adelantito, solamente pasa unas hojas.
En el versículo número 57 Jesús les dice, porque vea el corazón de los judíos, de su pueblo, estaban tan tapados como algunos de nosotros, ¿verdad? Y Jesús les dice en el versículo 57, capítulo número 8, capítulo 8, versículo 57, dice que Jesús les dice, entonces le dijeron los judíos, ¿cómo puede ser posible que tú conoces? ¿Por qué les había dicho, Abraham vuestro padre se gozó del día de mi venida? Y les dice, antes de Abraham yo soy, o sea, reconózcanme, crean. Y en el versículo, dice en el versículo 57, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, tienes 30 y tantos, mira, yo te calculo 30 y tantos, y nos dices que has visto a Abraham. Y Jesús les dice, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es una realidad, ¿verdad? Y vamos a terminar porque ya veo unos impacientes, así que ya me voy. La última profecía, ¿está bien, hermanos? La última profecía. Vamos a leer la quinta profecía, en la cual, aparte de que Él nos dice cómo iba a ser la forma de morir, Jesús nos dice qué es lo que esta profecía nos dice qué es lo que tenía que venir a hacer Jesús a este mundo. ¿Qué vino a hacer Jesús acá? ¿Para qué queremos a Jesús? ¿Por qué está Jesús? ¿O por qué vino aquí? Pues Isaías capítulo número 61 nos muestra la profecía. Isaías en el capítulo 61 nos muestra esta profecía que se cumple en Lucas capítulo 4. Así que vamos a Lucas capítulo 4, porque lo que dice Lucas se está cumpliendo en ese momento lo que había dicho el profeta Isaías en el capítulo número 61. No vamos a ver Isaías 61 para ahorrarnos un poquito de tiempo, y solamente vamos a Lucas capítulo número 4, versículo número 18. Y vea, de repente llega Jesús, no es casualidad, ¿verdad? Lo invitan al culto, está en la sinagoga, todo era la costumbre de ahí de que cada uno leyera el rollo. Acuérdense que la Biblia antes estaba escrita en rollos, ¿verdad? En rollos. Entonces, de repente le dan el rollo a él de Isaías. Es como si alguien te invita aquí al culto y dice, a ver, hermano, lea por favor esta escritura, y te dan el libro de Isaías, y tú lees Isaías y dices, ay, qué casualidad. No, esto no fue casualidad, esto estaba preparado, porque tenemos un Dios que hace todas las cosas perfectas, ¿correcto? Entonces Jesús se levanta en medio de la sinagoga, enfrente de la sinagoga, y se le da el libro del profeta Isaías, dice el versículo 17, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lea conmigo, ahora sí, lea conmigo el versículo 18. Y dice, esta es la profecía que Isaías en el capítulo 61 dice, y que se cumple ahí cuando Jesús está abriendo el rollo. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién? ¿Quién era mí? Jesús, ¿correcto? ¿Está conmigo? El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Diga conmigo, a los pobres. Esa palabra pobre significa a los vacíos espiritualmente. No a los pobres así, ay, que no tienen dinero. No. A los vacíos espiritualmente. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa palabra quebrantados de corazón significa a los que tienen traumas, a los que tienen abusos, a los que han sido abusados, a los que están traumados. Y dice, a pregonar libertad, ¿a quién? A los cautivos. Usted me dice, pero ¿cautivos de qué? Yo no estoy en una cárcel. No, a los cautivos de una adicción, drogas, borracheras, pornografía. ¿Quién tiene esa adicción?
Dios dice, yo he sido enviado para pregonar libertad. Yo puedo darte libertad. Amén. Cualquier hábito que tengas, cualquier cosa que tengas arraigada, que estás solamente consumes pastillas o no puedes quitarte esa manía que tienes, ese trauma que tienes, esa adicción que tienes, yo puedo liberarte en esta hora. Y dice el versículo, y vista a los ciegos. Usted me dirá, pero todos vemos, pastor. No, aquí Jesús se refiere a una ceguera espiritual. Que viendo el pecado no lo podemos identificar. Que sabiendo las cosas buenas que Dios quiere que hagamos, no las queremos hacer, porque ahora ya estamos siendo tan cegados por la carne y por Satanás, que a lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo le estamos llamando bueno. Dios te dice, estás ciego espiritual. Oh, yo he venido para dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Esa palabra oprimido significa personas atormentadas por Satanás. ¡Ay! ¿Cómo hay personas atormentadas por Satanás? Sí, hay personas atormentadas por Satanás. Satanás las tiene ahí como esclavos, porque no puedes hacer nada, porque ¡ay! Mejor me voy. Y está siendo atormentada por Satanás. Y Dios dice, yo vine a poner en libertad a los oprimidos. No hay, escuche hermanos, no hay ningún candado que el diablo tenga del cual Jesús no tenga la llave. Jesús es la respuesta a este mundo. Jesús es la respuesta a nuestros problemas. Jesús es la respuesta a todas nuestras enfermedades. Porque Él, por su sangre, somos limpiados en el nombre de Cristo Jesús. La respuesta es Jesús. Por eso Jesús fue el anunciado. Por eso Jesús hoy es anunciado. Jesús es el Mesías. Es anunciado porque la respuesta solamente se encuentra en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pónganse de pie en esta hora. Esta es la respuesta que Dios te ha anunciado desde la historia, desde el inicio de la historia de la humanidad, que hay un Salvador y que ha nacido en Belén, en la ciudad, en la casa de pan, y que hay un escape para el infierno. Que hay en Jesús una respuesta para nuestra vida. Y que hoy cualquiera que esté oprimido y cualquiera que esté en esta hora encarcelado y oprimido por Satanás, hoy hay libertad en Cristo Jesús. Cierre sus ojos en esta hora. Cierre sus ojos en esta hora. Hoy Dios nos ha dado a Jesús el Mesías, el anunciado, para decirte que Él te ama y que no quiere que ninguno se pierda, mas todos vengamos al arrepentimiento en esta hora. Y ya te lo anunció, y ya te lo dijo. Hoy no es necesario que Dios te diga, como le dijo a estos dos caminantes de Maús, a estos dos discípulos: oh, insensatos y tardos de corazón, que no creen en lo que yo les digo, que no han escudriñado las sagradas escrituras, las cuales hablan y dan testimonio de mí. En esta hora, Señor Jesús, tú eres el Mesías, el anunciado Jesús en este momento. Si alguien de aquí, si alguien, Señor, que está aquí en esta hora, un día estará en el infierno, Jesús va a decir: te anuncié, te lo dije, te anuncié en esa predicación. Que la respuesta es Jesucristo, que la respuesta era mi Hijo, que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y que no fue un chiste eso, que fue una muerte cruel, una muerte horrenda, pero que fue todo por amor a nosotros, todo por amor a Jesús. Se le explotó el corazón internamente porque por el dolor causado por el pecado. El pecado es el que causa la división entre Dios y el hombre, y Jesús tenía que soportar eso para poder unir a la humanidad con Dios, un Dios santo, un Dios bueno, un Dios que nos ama grandemente.
Y hoy el Señor te dice: yo te lo he anunciado en esta hora. Te he anunciado mi corazón en este momento. Te he anunciado que yo vengo pronto y mi galardón conmigo en esta hora. Te he anunciado en este momento cómo mi corazón desea de ti en este momento. Cómo yo soy la respuesta a tu vida. Como si te encuentras en esta hora con dificultades, si te encuentras en esta hora con cosas en tu corazón como vaciedad, como vacío, en este momento Jesús te dice, en esta hora, yo soy la solución. A todos los que están vacíos espiritualmente, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que tienen traumas, a los que han sido abusados, a los que han sido lastimados, a los que se acuerdan todavía de las cosas que les han lastimado. Yo he sido enviado para sanarte en esta hora. Yo he sido enviado para pregonar libertad a los cautivos, cautivos por algún hábito que tienes, que te sientes cautivo porque tienes ese hábito todavía y no lo puedes quitar. ¿Cuánto tiempo llevas ya de cristiano y aún sigues teniendo ese hábito? Sigues viendo pornografía y vienes a la iglesia y cantas. Dios te dice: yo he venido en esta hora a liberar a los cautivos y a poner vista a los ciegos, porque vemos ciegos espirituales. Y hoy el Señor te dijo: vengo a poner libertad a los oprimidos, a personas atormentadas por Satanás, a personas que simplemente son atormentadas, no pueden dormir en la noche, están con una neurosis tremenda en su corazón, no pueden estar en paz en sus vidas, porque es un tormento en su corazón. Y hoy Dios te dice: yo he venido a poner libertad a los cautivos en esta hora. Porque donde está el Espíritu de Dios debe de haber libertad, debe de haber gozo, debe de haber alegría, debe de haber amor. Debe de haber un cristiano que ame, un cristiano que ame la palabra de Dios, el pan de vida. Hoy estamos en la casa del pan. No menosprecies su pan en esta hora. Tu Espíritu Santo anhela comer. No menosprecies el pan de Dios en tu vida. Hoy el pan de Dios está aquí. Jesús es el pan de vida en nuestro corazón. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Cierre sus ojos, levante su mano. No se vaya, no se interrumpa, no salga al baño, no. Dios está aquí. Y Dios tiene que sellar su palabra en su corazón. Vamos a sellarla con este canto diciéndole: Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio.
viniste, Señor, a sanar, Señor, nuestras vidas, Señor, a sanar nuestros cuerpos, a sanar nuestro espíritu, Señor. En esta hora, Señor, yo también te pido por todos los oprimidos, Señor, que estén aquí en esta hora. Por alguien que esté oprimido, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, libéralos. Hoy, Señor, declaro libertad a todos los cautivos, Señor. A todos los cautivos, Señor. Si hay alguien cautivo en esta hora, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, ponemos libertad a los presos, Señor, a los cautivos en esta hora, a los ciegos espiritualmente, Señor. Que reciban la vista en este momento, Señor. Que recibamos la vista en esta hora. Que recibamos la vista, Señor. Y si hay alguien oprimido por Satanás, si hay alguien oprimido por el diablo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, libéralo, Padre. Libéralo, Señor. Libéralo, Señor. A todos los oprimidos por Satanás. Hoy venimos a pregonar el año agradable del Señor. Hoy tú viniste a predicar eso, a pregonar libertad, a pregonar el año agradable del Señor. Jesús es el que está con nosotros. Jesús el anunciado. Jesús el Mesías. Nombre sobre todo nombre. Hoy está con nosotros en el nombre de Jesús. Vamos a decirle otra vez: Jesús el Mesías. Jesús el Mesías. Nombre sobre todo. Cordero bendito. Emmanuel. El pecado rescata. El pecado rescata. Ha pagado el precio. Ha pagado el precio. Jesús el Mesías. Jesús el Mesías. Nombre sobre todo es Él. Una vez más, con todo su corazón, dígale: Jesús el Mesías. Nombre sobre todo. Oh, Cordero. Cordero bendito. Emmanuel. Oh, sí. El pecado rescata. Ha pagado el precio. Jesús el Mesías. Sobre todo Jesús el Mesías. Nombre sobre todo. Oh, sí. Cordero bendito. El pecado rescata. Ha pagado el precio. Jesús el Mesías. Sobre todo. Oh, Señor, gracias. Levante su mano y dígale: gracias, Señor, porque ahora no ignoramos, Señor, tu palabra. Ahora sabemos que tú eres el pan de vida, Señor. Que tu palabra, Señor, es el pan de vida. Hoy sabemos, Señor, que tú eres nuestro Mesías, Señor, el anunciado, el que nos ha dicho, Señor, desde la antigüedad lo que has de hacer y lo que has venido a hacer, Señor. Si alguien, Señor, se pierde, ya no tendrá ninguna excusa, Señor, de decir: no te conocí. Nunca me anunciaron de ti. Hoy tu Espíritu Santo, Señor, nos ha revelado al Mesías, al anunciado,
al Salvador, aquel que nacería en la ciudad de Belén, aquel que se llamaría Emmanuel, que sería Dios con nosotros. Pero que ojalá que hoy, Señor, no siga siendo menospreciado. Ojalá que hoy no siga siendo, Señor, abandonado. Que hoy, Señor, podamos valorar el grande privilegio de lo que es tenerte a ti, Señor. Y el grande privilegio de lo que es ser perdonado de nuestros pecados. Que el castigo que nosotros debimos haber llevado era ser muertos en una cruz. Y que la paga del pecado es la muerte eterna. Pero ahora la dádiva de Dios ha sido a Cristo Jesús crucificado, y su sangre nos limpia de todo pecado. Señor, en esta hora, gracias. Si hay alguno, Señor, que en esta hora no ha entregado su corazón a ti, que no ha sido nacido de nuevo, que la simiente tuya no ha sido germinada en nuestro corazón, hoy, Señor, haz que nazca de nuevo. Pero no lo puedes tú forzar, ni no se puede forzar el corazón. Tiene que ser un corazón que sea abierto, un corazón que te quiera recibir. Eso es lo maravilloso de ti, Señor, que respetas nuestro libre albedrío, Señor, y respetas nuestra adoración, nuestra decisión. Pero ahora, Señor, hemos decidido seguirte, Señor. Escudriñaremos tus escrituras, Señor, porque ellas son las que dan testimonio de ti, Señor, de lo que has venido a hacer en esta tierra, Señor, que nos has dejado tu Espíritu Santo para redarguirnos, para convencernos de todo pecado, Señor, y para darnos vida y vida eterna con todo el corazón, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta palabra hermosa, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, disfrutar del pan espiritual, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno y un Dios que nos ama en grande manera, Señor. Que nos das a Jesús, el Mesías, el anunciado, para que entendamos y sepamos que Él murió por nosotros. Así le dijiste a tus discípulos: oh insensatos de corazón, tardos para creer. Pero aún así, tú les abriste las escrituras y les enseñaste desde Moisés y pasando por todos los profetas, les enseñabas lo que las escrituras decían de ti, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, porque tú sí tienes tiempo para nosotros. Estamos muy ocupados nosotros a veces y no queremos hacerte caso, pero todavía hay tiempo. Y hoy te tomas la paciencia de enseñarnos y de mostrarnos tu palabra. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Te agradecemos con todo el corazón. Te amamos con todo el corazón, Señor. Y te adoramos con todo nuestro corazón, Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Denle un aplauso a la palabra.